La Biblia nos muestra que Moisés en un enojo rompió la tabla con los 10 mandamientos que se le había entregado. Y para volver a recuperarla, Dios le dice en Éxodo 34, sube al monte y sube tú solo. Lo voy a leer. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra y se levantó muy de mañana y subió al monte de Sinaí, como le mandó a Jehová. Y llevó en sus manos las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en una nube y estuvo con él proclamando el nombre de Jehová. Otro verso, más adelante dice, y Jehová descendió y habló con Moisés. Pareciera una manifestación de la Trinidad, pero de las 2 personas de la Trinidad. La primera dice, y descendió Jehová y estuvo con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Podemos pensar que fue Jesús como intercesor, o el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, que ayudó a Moisés a invocar el nombre del Padre. Y es algo importante, que para poder tener oración efectiva, necesitamos la asistencia del Espíritu Santo de Dios. Jesucristo intercede día y noche por nosotros, delante de Dios. La oración es tan poderosa que Jesús dejó el ministerio aquí en la tierra y se fue al cielo a interceder por nosotros. No puedes llegar a la presencia de Dios si no te ayuda el Espíritu de Dios. Nuestras oraciones no van a ser efectivas si no son guiadas por el Espíritu Santo. La Biblia dice en Romanos que no sabemos orar ni cómo conviene, mas el Espíritu es que intercede por nosotros y con nosotros. Así que necesitamos la asistencia del Espíritu Santo en la oración. Y yo pienso que en todo lo demás. Entonces, el Señor ha hablado que como Moisés invocó a Dios y Dios descendió en una nube en respuesta a 2 cosas, a la obediencia y a la oración de Moisés. La nube de Dios, la presencia de Dios descendió en ese Sinaí y estuvo Jehová con Moisés, porque Moisés estuvo con Jehová. Cuando buscamos a Dios, Él se va a dejar hallar por nosotros. Seguimos activos por Padre Jesucristo. Y hablaba sobre Marcos 11, cuando Jesús maldice la higuera y los discípulos vieron todo eso, que al solamente de él decir una sola palabra, sus ojos fueron atraídos por los resultados de la palabra de Jesús, la oración. Fueron atraídos por lo que Jesús dijo y hizo. Ellos vieron que Jesús no era un religioso más, que lo que él decía sucedía. De hecho, la gente le decía, este habla como que tiene autoridad, porque lo que él dice sucede, lo que él manda se crea. La Biblia dice que él mandó y existió. ¿Cuál? ¿Cómo se lo digo? ¿Cómo se lo digo? No me entiendo. ¿Cuál era la clave que querían saber los discípulos para saber hablar y que la cosa suceda? Creo que todo el mundo quiere esa clave. Todo el mundo quiere que cuando hable suceda la cosa. Que cuando ore, Dios responda y haga maravilla a favor de nosotros. Habrá alguien que le haga a Dios. Y ellos se impactaron al ver cómo esa mata de higuera se secó desde la raíz al instante. Y yo hablo mucho, yo solo. Yo hablo mucho con el Espíritu Santo y yo.
Y esto me enseñó tres puntos sencillos que puede ser efectivo para tener oración efectiva y que pueden ayudarnos a abrazar lo que estamos orando y que puede llevarnos a ver realidad aquello que queremos ver en realidad en nuestras vidas. Jesús es respuesta a la pregunta de ellos o al asombro de ellos. Cuando dice maestro, la higuera se secó, Jesús de una vez le da una respuesta y le dice, si tuvieres fe si tuvieres fe, le diría a este monte, muévete, este monte será movido. Jesús nos habla de la fe, del poder que puede tener la fe en un corazón rendido a Dios. Pero lo primero que Jesús le dice, y cuando esté llorando, creed que lo que está orando lo vas a recibir. Es importante que entienda que nada se recibe sin oración. Dios nunca hará algo más allá de lo que tú no puedes orar. La oración es primordial si queremos tener una vida llena de Dios, llena de su presencia, llena de su palabra, llena de sus recursos. No podemos ser cristianos sin una vida de oración. No podemos vencer la tentación sin una vida de oración. Jesús dijo, el que vela y ora no entra en tentación. No podemos decirle no a la carne ni al mundo si no tenemos una vida de oración. La oración cambia las cosas. La oración cambia las cosas. La oración nos lleva a la plataforma de la fe. Y la fe hace que nuestra oración sea escuchada. Alguien puede hablar de esta hora. La oración hace que se extienda la mano benéfica de Dios sobre nuestras vidas. La oración hace que los milagros nos alcancen. La oración hace que la puerta cerrada se abra. La oración hace que la puerta del infierno abierta se cierre. La oración a Dios hace que el reino de la tiniebla retroceda. Alguien que alabe a Dios. La Biblia habla de la iglesia primitiva. Dios no hará nada que no sea respuesta a la oración. Dios no va a responder a tu queja, ni a tu lamentación, ni a tu pensamiento. Él va a responder a tu oración, a tu invocación y a tu clamor. Habrá alguien que la vea en esta hora. La Biblia dice que los discípulos fueron perseguidos. Y en Hechos 4:31 dice que después que Pedro fue soltado, vinieron y le contaron todo lo que los sumos sacerdotes le habían hecho. Y dice la palabra de Dios que los nuevos creyentes oraron. Y cuando oraron, el lugar en el que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Escuche específicamente lo que dice. Cuando oraron, el lugar donde estaba tembló. La oración cambia el clima de donde tú te mueves. La oración te trastorna la tiniebla a tu alrededor. La oración hará que las cosas se muevan alrededor de ti. Y cuando oraron, el lugar donde estaban congregados tembló. Número uno, número dos. Y todos fueron llenos del Espíritu de Dios sobre tu vida. El que quiere un derramamiento de su unción tiene que tener una vida de oración. La oración hace que el poder de Dios te caiga encima. Y yo creo que hay gente hoy aquí que en los próximos 30 minutos va a caer el poder de Dios sobre su vida. Va a suceder cosas sobre su vida. Aleluya. Va a suceder algo sobre su vida. Algo va a pasar sobre su vida. Y escucha, cuando oraron,
Tres cosas sucedieron. El lugar tembló. El lugar fue capturado por el espíritu de oración. Las paredes se movieron. La tierra se estremeció, se tambaleó el lugar. En respuesta a la oración mueve la cosa. La oración hace que la cosa suceda. ¿Cómo quiere un cambio en tu vida si no ora? ¿Cómo quiere que tu matrimonio cambie si no ora? ¿Cómo quiere un ministerio lleno de poder si no ora? ¿Cómo quiere ser libre de la angustia, de la depresión, del chisme si no ora? No puede cambiar fuera de la vida de Dios. No puede cambiar fuera de la presencia de Dios. Solo la presencia garantiza un cambio permanente y la oración nos llevará a la presencia de Dios. Aleluya. Ay, 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 ay. Fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con denuedo. Escuchen esto. Predicaban con denuedo. La oración le trajo un denuedo en los labios. La oración le trajo una revelación. Le trajo un fluir de mensajes. Aleluya. Si oramos, tendremos un fluir de la palabra de Dios fluyendo en nuestras vidas. ¿Alguien puede capturar esto? Yo creo que Dios hoy va a quitar todo el estorbo entre tú y Él y hará un fluir espiritual en tu vida. Hay lugares que van a temblar. Escúchame, en Latinoamérica y Centroamérica y el mundo se levanta una iglesia que no va a hacer marcha, lo que va a caminar de rodillas. Se levanta una iglesia que no va a derramar aceite en cada esquina, lo que va a derramar es un espíritu de oración y le garantizo que van a temblar las naciones, van a temblar los pueblos, van a temblar las ciudades, van a temblar el infierno, van a temblar los brujos, van a temblar los gobiernos, frente a una iglesia indetenible, frente a una iglesia que no usa recursos naturales, que no está compalcada gritando, sino que está de rodillas, hablándole a Dios que puede mover la cosa. Y escuchen, reclamando cualquier ley inadecuada, está bien, pero a veces piden más tiempo en eso que orando. Y la iglesia tiene que entender lo que dice la Biblia. El corazón del rey está en la mano de Jehová y él lo inclina para donde mejor le parezca. Así que para usted ir a discutir con un rey, vaya mejor a buscar a Dios, que él es que inclina el corazón del rey. Cuando la iglesia ora, los lugares se van a entremecer. Dile a alguien, cuando la iglesia ora, la Biblia dice que a Jacobo lo mataron y Pedro estaba encarcelado. Y Herodes lo quería sacar al otro día para cortarle la cabeza y matarlo. Y ya preso Pedro, muerto Jacobo. Todo indicaba que Pedro iba a ser el otro sacrificado. Sin embargo, dice que la iglesia hacía oración sin cesar por él. Mira cómo dice. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. Cuando bendicen a Dios. Y cuando la iglesia ora, el cielo se va a mover a su nombre. La Biblia dice que descendió el ángel de Dios, y ustedes conocen la historia, lo sacó de la cárcel y lo puso fuera. El ángel solamente hizo lo que un grupo de creyentes estaba orando. Dios hizo exactamente lo que ellos oraron, y Dios hará lo que tú puedes creer y orar. Por eso es que usted no va a recibir más allá de lo que tú no puedes orar. Hay alguien que la vea Dios. Yo no sé cuál encarcelado está tu familia, pero conozco al ángel que puede liberarlo, o al Dios que mueve ese ángel. No sé cuántas cadenas tiene tu papá o tu mamá, pero sé cuántas llaves tiene mi Dios. Alguien puede alabar a Dios. Estoy aquí para señalarte y decirte, tú decides si quieres que Pedro siga preso o lo saques de la cárcel. Tú decides. Dios liberó a Pedro sobrenaturalmente porque la iglesia comenzó a orar. Y exactamente lo que ellos oraron, eso mismo recibieron.
Y eso me anima a mí a orar, porque ya yo sé que yo voy a recibir lo que yo estoy orándole a Dios. Conforme a su voluntad y a su propósito, habrá alguien que le haga a Dios. Alguien aquí tiene que sacudirse el polvo. Alguien aquí tiene que dejar de andar detrás de hombres y comenzar detrás de Dios. Alguien tiene que entender que el que cierra y abre puertas de Dios. Cuando Juan lo vio en Apocalipsis dijo, yo abro puertas que nadie cierra y yo cierro puertas que nadie abre. Hay alguien que entiende que más vale de rodillas un hombre que miles de pies. Es mejor un hombre de rodillas que 40.000 hombres de pies. Habrá alguien que alabe a Dios. Ay, Dios mío. Ay, 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 ay. Oh, gloria. Oh, gloria. Ah. Miren, miren, miren. El Señor me mostró un punto importantísimo y me dijo, suaviza y dilo de esta forma. Me dijo suaviza porque no lo van a entender. Ni me lo suavizó así. Una iglesia sin oración es un cielo detenido. Una iglesia sin oración es un evangelio fracasado. Alguien que alabe a Dios. El cielo va a fracasar en alcanzar las almas si la iglesia deja la vida de oración. El cielo no va a poder restaurar a gente si la iglesia deja de orar. Uno de los problemas más grandes de muchas iglesias es la falta de vida de oración. Y creo que hay alguien que alabe a Dios aquí. Y creo que si buscamos a Dios con esa compasión, veremos a Dios abrir puertas y hacer milagros y maravillas inimaginables. Alguien tiene que adorar a Dios. Una iglesia sin oración es un cielo detenido en su vida. Una iglesia sin oración es vivir con puertas cerradas. Una iglesia sin oración es vivir un club social sin vida. Una iglesia sin oración es tener un coro muerto y apático. Una iglesia sin oración es tener músicos corruptos. Una iglesia sin oración es tener pastores en adulterio. Una iglesia sin oración es tener al diablo gobernando en medio de ellos. Pero cuando la iglesia ora, cuando la iglesia ora, y cuando la iglesia ora, las cosas se mueven, las cosas trascienden. Aleluya, aleluya. Seguimos activos con Papá Dios y Jesucristo. Dile a alguien, yo entiendo tu reacción calmada, tranquilo. ¿Por qué se detiene el cielo? ¿Por qué el cielo detiene su obra? ¿Por qué el cielo detiene su manifestación en la tierra? ¿Por qué se detuvo el avivamiento? ¿Por qué se detuvo el de Inglaterra? ¿Por qué se detiene el mover de Dios? Porque la iglesia deja de orar. Y cuando la iglesia deja de orar, el cielo se para. Y suena raro, se lo estoy suavizando. Pues el cielo se para, el cielo se detiene. La obra de Dios deja de avanzar. Porque en la carne no se puede hacer la obra de Dios. No se puede hacer la obra de Dios con los recursos naturales. Alguien que alabe la gloria de Dios para siempre. La iglesia de hoy, muchas iglesias, quieren llamar reino a tener los diputados en el altar, saludando la iglesia, a un gobernador, este rey, qué rey, qué rey. Reino es echar fuera demonios. Reino es levantar a los paralíticos, resucitar a los muertos. Libertad a cautivos. Ese es el reino de los cielos. ¿Usted va a Cristo con Herodes o con Pilato? No. Le llamó zorra y le dijo, zorra, cállate, que hoy y mañana hay que fuera demonios. Ese es el reino de los cielos. Ah. Y se lo estoy suavizando como yo, eh, como yo lo recibí, se lo estoy suavizando, porque pueden entender. Ah, ah, ay, 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 ay,
ese reino, este reino puede estar relacionado con el presidente. No, esa conexión, amistad con el hombre. Aleluya. Sigo, el cielo se detiene cuando la iglesia pierde la vida de oración. Si lo estoy suavizando, si lo estoy suavizando, si lo estoy suavizando, el cielo se detiene cuando la iglesia pierde la vida de oración. Jesús dijo que solo en el cielo se ata lo que la tierra lo declara o lo ata. Es decir, que el cielo reacciona a la acción de la tierra. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atar en la tierra será atado allá en los cielos. Fíjate que Dios no puso límite allá. Tú decides a dónde poner el límite. Dios dice, lo que tú me creas, yo te lo envío para abajo. Lo que tú me ores, yo te lo manifiesto. Lo que tú busques, yo te lo doy. Tú decides si quita apática o llena. Tú decides, tú decides si quita con el poder o sin el poder de Dios. Lo que atare en la tierra será atada en el cielo. Lo que no mata es una iglesia que no ora aquí en la tierra. Ya despertemos y dejemos de decir, no, es que es la soberanía de Dios. Yo voy a ver su gloria, el que busca, el que haya, el que clama, que se le responde, al que toca, que se le abre. Ya de estar mamando tetera en biberón. Una iglesia sin oración. Kama Sandra. Una iglesia sin oración es una iglesia sin voz de Dios. Una iglesia sin oración es una iglesia que no tiene respuesta. Una iglesia sin oración es una iglesia sin profundidad de Dios. Una iglesia sin oración es una iglesia sin revelación. Una iglesia sin oración se muere, se muere, se muere, se muere. Antes de hablar de milagros, hablemos de comunión. Antes de hablar de señales, hablemos de profundidades con Dios. Aleluya. Una iglesia sin oración se seca, se muere. Tiene que vivir de concierto en concierto. Tiene que vivir yendo a hombres grandes para poder sentir a Dios. Cuando la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí, dice Dios, porque si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y orare, y orare, yo lo oiré. Dile a alguien, prepárate, porque Dios te está llamando a esa vida de oración. Cree que lo que está pidiendo va a suceder. Ya quiero terminar. Cree que lo que está pidiendo va a suceder. Jesucristo dijo que sin fe no se puede alcanzar a realizar el propósito de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible acercarse a Dios. Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Tiene que creer que le hay la fe en Dios. Es la que vence tu carne, al diablo y al mundo. Alguien que alabe a Dios, la fe en Dios, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Vuestra fe, cuando camina por fe y no por vista, vence al mundo. Alguien alabe la gloria de Dios, alguien que alabe a Dios. Se tiene que levantar una generación de oración, de profunda oración, gente que camina en fe, gente que se mueva creyendo, gente que se mueva en el Espíritu, gente que se mueva en la palabra, gente que hable conforme a la palabra. Yo le garantizo, yo que soy un mortal, le garantizo que va a vivir en el poder de Dios, que va a vivir en las señales de Dios, que va a vivir en el fluir constante del Espíritu Santo. Tú tienes que creer que lo que tú estás orando va a suceder. Oh, oh gloria, oh gloria, oh gloria. Sin fe es imposible
Así que lo que cree va a suceder. Yo sé que aquí hay gente que están creyendo por un nuevo tiempo que lo va a tener. Hay gente que vino creyendo por una nueva etapa, una nueva temporada, un nuevo inicio, una nueva dimensión y la va a tener, la va a tener, la va a tener, la va a tener en el nombre de Jesús. Donde hay fe, hay un Dios moviéndose. Alguien que diga aleluya. Aleluya, aleluya. Dígale a alguien, prepárate, porque Dios va a hacer cosas maravillosas. Y a un punto, otro punto más que tengo para concluir, es que Jesús, en medio de la enseñanza que le está dando, para tener respuesta, le dice, pero si hay algo en vuestros corazones contra alguien, perdonadlo, para que vuestro Padre también os perdone. Y en la oración del Padre nuestro dice, perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Dios no va a escuchar personas con un corazón, Dios no va a escuchar a gente con un corazón sucio. Dios no va a escuchar gente con un corazón ofendido y que no pueda perdonar al otro. Dios no va a escuchar gente con un corazón lleno de iniquidad o de falta de perdón. Simón, el ex brujo, se convierte como Felipe. Y cuando llega Pedro, impartiendo la presencia del Espíritu Santo, bautizando, Simón le dice, yo te voy a comprar este don. Y Pedro le dice, tú no puedes recibir esto, porque tu corazón no está correcto. Pedro le dice que la causa que Simón no puede ser lleno del poder de Dios es porque su corazón estaba mal delante de Dios. Dice, tú no tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Simón tenía deseo de recibir el Espíritu Santo, pero tenía un corazón incorrecto ante Dios. Y cuando no tenemos un corazón correcto, alineado a la Biblia, se puede convertir en nuestro mayor obstáculo para recibir respuestas de lo que le estamos orando o creyendo a Dios. El salmista dijo, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me hubiese escuchado. Dios no va a saber escuchar gente con un corazón lleno de iniquidad, con un corazón que no es misericordioso y que no puede perdonar. Hay cristianos y pastores que llevan años con ofensa guardada y no soportan ver a alguien porque le hizo algo una vez. Desde ahí se han convertido en sus enemigos. Esas personas pasarán horas, meses y años orando y Dios no le va a poder responder. Así que tenemos que tener este punto muy importante. La Biblia dice en Isaías, propuesta las iniquidades que han hecho división entre vosotros y nuestro Dios. Y vuelto pecado ha hecho ocultar su rostro para que Él no lo oiga. Es decir, pídele a Dios que te ayude a limpiar el corazón y a perdonar y a no guardar rencor ni ofensa de nada ni de nadie en tu corazón, que te garantizo que en la oración que tú hagas va a tener respuesta de Dios. Dile a alguien, la oración cambia la cosa. Cuando Elías oró para que cayera fuego, Dios hizo exactamente lo que Elías pidió. Y oró Elías a Dios. Dios respóndeme. Y Dios le respondió a la oración de Elías. Y yo creo que va a responder a la oración tuya en el nombre de Jesús de Nazaret. Una palabra profética para ti. Y la palabra de Dios dice que cuando la iglesia oró, Pedro salió de la cárcel por un ángel, llegó a la puerta donde estaba la iglesia orando y tocó. Y cuando le abrieron la puerta, la muchacha lo miró y se espantó porque estaba mirando la respuesta a la oración de ellos. No podían creer tan fácil de que estaba allí, pero así era. Dios había respondido. Yo quiero decirle que esa noche a ellos no alcanzó lo que ellos estaban orando. Y lo que tú estás orando está a punto de alcanzar tu vida.
Alguien tiene que alabar a Dios. Lo que ellos estaban orando, esto lo alcanzó. Prepárate, dice el Espíritu Santo de Dios. Prepárate, lo que estás orando te va a alcanzar. Alguien tiene que alabar a Dios. Te va a alcanzar la bendición que le está orando a Dios. Te va a alcanzar la unción, te va a alcanzar el milagro. Y hay algo más, y es que dice que le tocó la puerta. Dios me dice, profetiza a lo que crean. Dile que la puerta le va a ser tocada a la respuesta a su oración. Lo que le creíste a Dios, lo que le oraste a Dios, va a tocar la puerta. Hay alguien listo. Abre la puerta, la bendición. Abrirle la puerta a la respuesta de Dios. Alguien tiene que estar listo para esto, porque vienen días, y ahora es, y ya comienza. Cuando tú lo que has estado orando y creyendo, tocarán tu puerta. Vienen los días donde tu puerta será tocada, conforme a como tú has estado creyendo y orando. Es respuesta a tu oración. Cosa que tú creíste, cosa que tú oraste, tocarán tu puerta. Los milagros que estuviste orando y creyendo, los papeles que estuviste orando, la dimensión espiritual que anhela, la profundidad que anhela del Espíritu Santo en tu vida, te va a tocar la puerta. Te va a alcanzar. El Espíritu Santo te ha enviado palabra, indicándote de que debes de tener expectativa para el próximo minuto, o para la próxima hora, para los próximos días, para los próximos años, porque no será un de repente. Esto será un de repente. Porque ellos fueron sorprendidos. Ellos no esperaban, pero lo alcanzó lo que ellos oraron. ¿Quién es ellos? Pedro. Pero eso es lo que estamos orando en esta noche. Que Pedro llegara, y Pedro acaba de llegar. El Señor te da esta palabra. Estás a punto de ser abrazado por aquello que has orado, por aquello que has creído. Él está aquí ahora para manifestar la oración que hiciste. Dios te bendiga y Dios te guarde. Estuvo con ustedes su hermano evangelista Ángel Leiva, desde la República Dominicana para el mundo.